Cambiando de tema, esta mañana se produjo también otra noticia en el ambiente político nacional. Fue capturado el senador de Cambio Radical, Eduardo Pulgar. Vale la pena recordar la historia del senador Eduardo Pulgar. Recuerden ustedes que una columna de Daniel Coronel dio a conocer a la luz pública una grabación en la que Eduardo Pulgar ofrecía dinero a un juez de la República. Pues bien, esto ha escalado y ha sido detenido hoy, se ha ordenado por parte de la Corte Suprema su detención. Pero también Eduardo Pulgar ha sido protagonista de lo que se ha denominado el acuerdo de Ciénaga Magdalena, donde el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, denunció dicho acuerdo que tenía que ver cómo alcaldes de diferentes municipios del Magdalena se ponían de acuerdo bajo la tutela de Eduardo Pulgar para tumbarlo, para destituirlo. Y también el mismo gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, dio a conocer de una alianza entre el sistema de salud, entre lo más corrupto del sistema de salud, y el senador Eduardo Pulgar y el superintendente de salud. Por eso, la veedurías ciudadanas también denunciaron al senador Eduardo Pulgar. Una de esas veedurías ciudadanas es la que dirige el doctor Pablo Bustos, con quien estamos en este momento en comunicación. ¿Qué impresión le genera, doctor Bustos, en este momento la detención del senador Pulgar y las diferentes irregularidades que ustedes han denunciado desde la veeduría ciudadana en el tema de salud relacionado con el senador Eduardo Pulgar? Adelante, doctor Bustos. Sí, la red de veedurías viene haciéndole un seguimiento a la gestión parlamentaria de Eduardo Pulgar de tiempo atrás y ha incoado acciones que inclusive refieren a los hechos por los cuales está capturado efectivamente por la Corte Suprema de Justicia, cuál es su exigencia o mediación para la obtención de un beneficio en favor de un particular, tratando de instrumentar la actividad de un juez de la República en ese beneficio particular y mezquino. Por otro lado, la red de veeduría recientemente promovió acción penal ante la Corte Suprema de Justicia también contra el senador Pulgar en relación con los vínculos presuntos aducidos con el Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, que derivan de presuntas afirmaciones realizadas de personas que ya están en proceso de colaboración con la justicia, que lo habrían confesado ante la Fiscalía General de la Nación y que están en proceso de ser ya condenadas, aceptada la responsabilidad. Se trataría de un vínculo que habría para manejar los traslados y las, liquidaciones de estas entidades prestadoras de salud en distintas partes del país, inclusive algunos en la ciudad de Santa Marta, etc. Traslados masivos que se habrían hecho de manera selectiva y donde hay señalamientos concretos de la existencia de una red, de un cartel de la corrupción al interior de la Superintendencia Nacional de Salud, de las cuales habrían apenas desenmascarado unos pocos, quedando los principales peces gordos, o sea, las cabezas políticas e institucionales todavía pendientes de estar a buen recaudo de la justicia. Se trata pues de un esquema complejo de interacción para la orientación de recursos, pacientes y sobre todo políticas de control y vigilancia destinadas a favorecer de manera selectiva, sesgada e ilegal a ciertos sectores o empresas que serían los destinatarios directamente beneficiarios de este manejo advertido como irregular por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, donde concurrirían actores políticos como el senador Pulgar, hoy privado de la libertad. Sí, doctor Pablo Bustos, repitamos, no me quedó claro, discúlpeme, el tema de las irregularidades. ¿De qué irregularidades estamos hablando? Sí, se trata en varios casos de intervenciones que se aducen como irregulares y que guardan relación con el señor Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, pero también
con el superintendente delegado para la supervisión institucional, Fabio Bonilla, quien es señalado de participar en ese cartel por cuenta de personas que están privadas de la libertad y confesas, que aducen también los vínculos con el senador Eduardo Pulgar. Se trata del manejo irregular de intervenciones y liquidaciones, como son el caso de la nueva EPS, de Cosalud EPS, hospitales como el Julio Barreneche de Santa Marta, temas como Medimás no dejan de mencionarse, y en donde terminarían favoreciéndose de una manera muy importante algunos de las personas que tienen que ver con este mecanismo espurio y maniqueo del régimen de salud, donde además pasaría por el tema de traslado de pacientes relacionados con Medimás, es decir, asuntos que se retrotraen a Salud Vida y a otras entidades prestadoras de salud donde de manera inconsulta se habrían abiertamente transgredido normas y disposiciones aplicables para los mismos procesos y donde las calificaciones se habrían dado de una manera sesgada, por no decir amañada, a efectos de justificar técnicamente lo que materialmente resultaría insostenible. Esas son parte de las razones que se han arguido para que intervenga la Fiscalía y para que la Corte Suprema traslade lo que ya obra materialmente en las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, como mencionamos, a través de confesiones realizadas por personas ya privadas de la libertad, funcionarios de la misma Supersalud, confesos en esas actividades ilícitas. Sí, en efecto, doctor Pablo Bustos, estamos hablando en este momento de la detención del senador de la República por Cambio Radical, Eduardo Pulgar, detención llevada a cabo esta mañana en el aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá, detención ordenada por la Corte Suprema de Justicia después de que hace algunas semanas el periodista Daniel Coronel revelara un audio donde al parecer el senador Eduardo Pulgar está ofreciendo un chantaje, un soborno a un juez de la República. Paralelamente se han escuchado otras denuncias sobre su injerencia, la del doctor Pulgar, en los sistemas de salud público del Atlántico y del Magdalena. En este momento quiero pedirles el favor de que compartan la transmisión. Las personas que quieran unirse a la familia del Tercer Canal, por favor activen la pestaña en YouTube para afiliarse al Tercer Canal y le lleguen las alertas, las alarmas cada vez que el Tercer Canal empieza a transmitir, y por supuesto quienes quieran aportar a que se empodere y siga llegando y se mantenga la opción del Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Sigo con el doctor Pablo Bustos, quien es veedor ciudadano, con la pregunta ¿cómo ha afectado la corrupción el sistema de salud del Caribe colombiano, del Atlántico y del departamento del Magdalena, doctor Bustos? La red de veedurías ha puesto la lupa integral sobre la Superintendencia Nacional de Salud, porque esto tiene que ver con entidades nacionales y regionales que están todas bajo la órbita de la control y vigilancia por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Qué triste que esto se dé en plena crisis de pandemia, donde hay otra pandemia que es la falta de integridad, la falta de responsabilidad alrededor del manejo de la cosa pública y de su vigilancia. En momentos de COVID se necesitaría una superintendencia de salud vigorosa, seria, íntegra, y justamente es ahora cuando nos estrellamos contra esta realidad horrenda que repite una histórica manejo y subordinación a intereses económicos de las cabezas de esa institución, que tiene, entre otras cosas, por denuncias de la red de veedurías también, tras las rejas algunos de los superintendentes de salud anteriores, particularmente relacionados con el caso de Salucop, entre otros, Café Salud, en fin, que hemos venido denunciando de tiempo atrás. Ahora bien, eso se trata de que el país empiece a depurar el sistema de salud a través de las cabezas de las personas que tienen la responsabilidad de hacer el control y la vigilancia, y de sus operadores principales, que son quienes hasta ahora terminan dándole una mala, digamos, ejemplo y calidad de vínculo precario con lo público, entendido como moralidad y como ética
colectiva alrededor del tema central de salud en la vida del país hoy día. Bueno, doctor Pablo Bustos, muchísimas gracias por su tiempo, deseándole muy buena tarde y con la pregunta, ¿qué espera la red de veedores ante la captura del doctor Pulgar? Creo que en cuanto a autoridades competentes son varias cosas. De un lado creo que debe producirse la renuncia del mismo Fabio Aristizábal como Superintendente Nacional de Salud de inmediato para que salga a defenderse por fuera de su cargo, para que no lo use a efectos de obtener unos mayores grados de impunidad y eventualmente manipular pruebas y de distorsionar el proceso investigativo. El presidente de la República, en segundo lugar, si no lo hace, debe desvincularlo. La salud requiere la máxima probidad y esa se la debe dotar el Poder Ejecutivo, la rama ejecutiva, la encabeza del señor presidente Iván Duque. En segundo lugar, creemos las autoridades, la Fiscalía y los órganos de control deben aplicarse de manera fuerte, hablamos de Procuraduría General, Contraloría General y Fiscalía, que ya tienen elementos suficientes para acelerar esas investigaciones, priorizarlas y dar con los responsables que creeríamos dirigirían necesariamente sus artillerías conforme a lo que ya obra materialmente a nivel de pruebas para vincular formalmente al señor Fabio Aristizábal y de todo el grupo del cual haría parte y que es señalado como una enclave de un cartel de la corrupción en materia de salud al interior de la propia superintendencia y los pues, particulares o empresas privadas que también se habrían beneficiado de manera amplia, grosera, de estos recursos públicos mal orientados y administrados. Bueno, doctor Bustos, muchísimas gracias a usted por estar aquí en los micrófonos, en las cámaras de El Tercer Canal. A ustedes, queridos amigos que nos han acompañado en la tarde de hoy, muchísimas gracias por acompañar aquí, por seguir apoyando la iniciativa del Tercer Canal, La Voz de los que no tienen voz. Me despido con las buenas tardes desde la ciudad de Barranquilla. Soy Holman Morris, la voz de los que no tienen voz. Muchísimas gracias.